Bien, y nuestro compañero Eduardo Angulo nos ha dado un resumen de lo que ha estado ocurriendo en esta crisis de violencia en Ecuador, pero vamos a profundizar en este tema. Se encuentra ya con nosotros Giselle Jacome, periodista ecuatoriana. ¿Qué tal? Bienvenida a Next Noticias. Nuestros saludos desde Panamá, esperando que esta situación mejore pronto. Muchísimas gracias y gracias por estar presentes en esta situación que no solamente nos está afectando a Ecuador como país, sino a la región. América Latina está convulsionada por esto, porque lo que nos está ocurriendo a nosotros en este momento podría ocurrir en cualquier otro país y en cualquier momento. Lo has dicho muy bien y quisiera comenzar haciendo ese contexto porque si bien hemos visto a través de redes sociales y medios de comunicación lo que ha estado ocurriendo estos 3 días luego de declarado el estado de excepción, pero la crisis en Ecuador ya viene desde hace varios años. ¿Cómo se ha estado viviendo esto en este país? Exactamente, mira, nosotros nos decíamos siempre que éramos una isla de paz y estábamos muy orgullosos de eso, pero hace aproximadamente 15 años el gobierno que estaba en ese momento pues en el país abrió el espacio para que grupos de guerrilla urbana se oficializaran. Él empezó a darles espacios para que pudieran ser candidatos a la Asamblea Nacional, inclusive hasta presidentes de la República, y los oficializó. Cuando se oficializa esto, que de hecho hay muchas fotografías que están corriendo por allí en varios medios recordándonos ese momento, estas bandas empiezan a organizarse cada una en sus barrios. ¿Qué era lo que pedían en ese momento? Que robaban o que asaltaban porque no tenían posibilidades de hacer sus propios emprendimientos, de tener sus propias empresas, dinero legal. Allí se legalizan, pero se legalizaron en el papel, porque por debajo continuaban haciendo trabajos ilegales, inmorales. ¿Qué ocurre allí? Inmediatamente empiezan a, ya con mucha más libertad, a llamar a los jóvenes, niños inclusive, y a enseñarles tácticas de guerra y guerrilla. Pero los gobiernos, obviamente, el gobierno de ese momento sabía seguramente a qué se estaba enfrentando, pero les abrió la puerta. Luego vinieron otros gobiernos que no pudieron hacer mucho cuando ya se dieron cuenta y se vieron sorprendidos a través de muchas protestas que estas personas ya estaban infiltradas dentro de la sociedad, como parte fundamental de la sociedad. Y es que en la zona pacífica nosotros tenemos la zona limítrofe con Colombia. Cuando Colombia tiene todo este problema y todo este ataque con sus guerrillas, ya hablemos de las FARC, hablemos de esa división cuando las FARC unas se van al Congreso de la República y las otras facciones se quedan operando en la frontera con Ecuador, empiezan a ver que hay una gran necesidad en la zona de Esmeraldas, que es una zona muy pobre de nuestro país, desatendida por los gobiernos, no tienen buena educación, son personas que están necesitando muchísimos recursos y llega el narcotráfico y les propone que se hagan socios. Allí empieza a salir ya realmente a efervecer esta necesidad de estas personas por empezar a traficar. Empiezan a traficar, empieza ya un movimiento que el gobierno de ese momento se da cuenta de que algo estaba ocurriendo, pero no los atacan. ¿Por qué? Porque de alguna manera sí eran aliados. Y allí es donde viene todo el problema, desde hace unos 15 años. Llega el gobierno del expresidente Lenín Moreno, que es un gobierno que muy poco o nada pudo hacer para controlar la crisis y ya explotan las crisis de las cárceles. Allí los cárteles empiezan a pelear con la policía y va inmediatamente la crisis carcelaria, es decir, toma de cárceles. ¿Por qué? Porque ese gobierno ya no pacta tanto con estos grupos, empieza a perseguirlos, los mete en la cárcel, pero sin duda, la cárcel fue el lugar ideal para que las bandas empezaran a crecer, porque desde allí, en un lugar seguro, con Claro. comida, con muchísima corrupción, empiezan a crecer y a ordenar asesinatos, secuestros y su negocio de narcotráfico ha crecido enormemente. Y hemos visto imágenes lamentables en donde se aprecian toma de rehenes, asesinatos, un caos en la población. Quisiera preguntarte el día de hoy, ¿cómo ha estado el ambiente en Ecuador?
Mira, sabes que desde que el presidente Daniel Noboa el día de ayer dio la orden a las Fuerzas Armadas de que salieran a la calle, la gente como que respiró un poco. Ayer fue un caos total. Ayer tuvimos incendios, explosiones de vehículos, de puentes. Ayer estaban, digamos, desatados estos grupos narcodelictivos. Pero ¿qué ocurrió? La gente se fue a su casa muy temprano, 6 de la tarde, todos estábamos ya en casa, aunque el toque de queda empezaba a las 23 horas. Y claro, el ejército en calle, la gente empezó a respirar. Hoy no sabíamos realmente lo que iba a ocurrir. Todo el mundo estaba en casa, con orden de trabajo en casa. Los centros comerciales cerraron, todo estaba absolutamente cerrado. Y anoche la policía dio varios golpes, y la policía y el ejército. 70 personas fueron retenidas la noche de ayer. Hoy ya tenemos resultados que lo acaba de dar el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas: 329 personas detenidas, terroristas detenidos exactamente. Han sido neutralizados 5, es decir, ya han muerto estos 5, y con ellos ya se empieza a ver resultados. La gente está bastante optimista. El presidente de la República salió a decir que no va a pactar ni a negociar con las mafias, y esto era realmente lo que estábamos necesitando, porque hemos venido de la toma de cárceles con muchas masacres, con imágenes realmente Sí. espantosas de lo que pasó en las 3 tomas de cárceles que hemos tenido, que ya bordeamos cerca de 400 muertos de personas privadas de libertad, ¿no? Desde el año 2019, 2020, 2021, en el 2022, 2023, es decir, hemos estado ya viviendo esta situación entre narcotráfico relacionado con bandas internacionales de narcotráfico. Y eso es lo más triste, que aquí las bandas internacionales mexicanas especialmente, y esos cárteles que se odian en México, transportan ya su odio a los brazos armados aquí en Ecuador, perfectamente organizados. Y tocas un punto muy importante, la función del presidente de la República en este momento, luego de estas declaraciones que ha dado y los resultados que ya nos has mencionado. ¿Tiene el presidente Noboa ese respaldo de la población? Porque sabemos que en una crisis como esta, en muchas ocasiones hemos visto en otros países en donde se ve la fuerza del narcotráfico, se ve la fuerza de los delincuentes que doblegan a las autoridades. En este momento está el presidente Noboa haciendo frente a la situación con el respaldo de la población. Sí, exactamente. La población ha dicho, eso era lo que necesitábamos. Mira que él es un presidente muy joven, Muy tiene joven, 35 años, y mucha gente decía, bueno, él tal vez no tenga la fuerza porque claro. no lo tuvieron los otros, ¿No? Y acabado de pero subir al nos ha poder también. demostrado. Exactamente, y nos ha demostrado que sí, él tiene el apoyo en este momento de experimentados personajes en las Fuerzas Armadas especialmente, y ha confiado en las Fuerzas Armadas, y es algo que la gente estaba pidiendo desde hace más de un año. La gente decía, queremos que las Fuerzas Armadas estén en la calle, que sometan a estos bandidos como lo están haciendo ahora, pero lastimosamente las Fuerzas Armadas no podían hacerlo porque existía una ley que no les permitía a ellos ingresar, por ejemplo, en las cárceles del país, sino que solamente podían estar alrededor de las cárceles. Quienes podían ingresar, los policías, pero no la Fuerza Armada. Ahora, las Fuerzas Armadas, desde el año pasado, ya tienen una ley que permite que ellos hagan uso progresivo de la fuerza, que puedan ingresar a los recintos carcelarios y que puedan controlar estos motines que se arman allí de una forma tremenda. Entonces, ahora sí, Fuerzas Armadas en calle hacen sentir al presidente de la República mucho más fuerte, y la gente sí le está dando el apoyo. De hecho, anoche, por ejemplo, en pleno toque de queda, la gente salió a darles alimento, a darles agua a las personas de las Fuerzas Armadas que estaban cubriendo sus barrios. Hay la sensación de tranquilidad hoy. Hemos podido respirar un poquito, pero es esa tranquilidad que nosotros tenemos de decir, ¿qué estarán preparando? ¿Qué estarán haciendo? Porque, claro, nos sentimos un poco más seguros, pero sabemos que esto es cuestión de horas, porque las bandas organizadas no se van a quedar tranquilas. Ellos tienen muchísimas armas, están tratando de intimidar a la población civil. De Claro. hecho, se dedicaron ya a extorsiones y secuestros.
que es lo que veníamos Y viviendo en estos precisamente te últimos quería tiempos. preguntar de Ajá. eso exactamente, Giselle, porque sí tuve la oportunidad de contactar a algunos periodistas de Ecuador y debo decir que algunos me comentaron que incluso tenían amenazas de muerte. Esto ha llegado a este nivel, periodistas están siendo amenazados por personas del narcotráfico. Sí, exactamente. Mira, empezaron enviando, por ejemplo, estas USBs para que tú las colocaras en la computadora y obviamente como periodistas investigativos tú recibes una USB y dices, algo viene aquí, Claro, ¿verdad? Alguna cuestión que tenga que ver con algún caso de corrupción, etcétera, y eran explosivos. Ya empezaron a hacer eso el año pasado. Habían varios periodistas que estaban demandando, denunciando que tenían ya amenazas de muerte y de hecho lo hicieron con el periodista Fernando Villavicencio, que luego fue candidato presidencial, y lo hicieron con Zurita, también su amigo, su gran amigo, periodista de investigación, que también Cristian Zurita, pues recibió varias amenazas de muerte. Hoy por hoy, lo que vivimos ayer, por ejemplo, con la toma del canal de televisión, era una forma de decirle al periodismo, queremos que tú digas lo que nosotros queremos que tú digas. No puedes seguir informando porque nosotros tenemos las armas. Y realmente esto fue un mensaje no solamente para el gobierno, fue un mensaje para todos los claro. periodistas, porque fue un ataque directo, directo a los periodistas y a la prensa. Ellos entraron buscando a periodistas, a gente que está informando y ahora pues han saltado las alertas ya respecto a esto. Sabemos que cuando la delincuencia llega a estos niveles, normalmente es porque también corrompen al sistema, porque hay parte de las autoridades que están involucradas también en todo esto. ¿Qué está haciendo diferente el presidente Noboa para que las Fuerzas Armadas estén de su lado y no estén con el lado del narcotráfico? Lo primero que hizo el presidente apenas entró fue cambiar a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Hizo varios cambios. De hecho, el narcotráfico, pues parte de su forma, de su modus operandi, es permear, ¿no? La Claro. policía, las Fuerzas Armadas. Y después de esto, una vez que él logra hacer estos cambios, la fiscal general del Estado recientemente revela un caso que es de corrupción impresionante. Están involucrados, pues, altos mandos igual de las Fuerzas Armadas que estaban en servicio activo, están involucrados altos mandos de la policía, están involucrados jueces. Increíble, pero la Corte de Justicia estaba gobernada por una persona que estaba recibiendo dinero del narcotráfico para liberar narcotraficantes. Y ya ahora con esto la fiscal general del Estado obviamente entra en este proceso. Tenemos un caso que se llama metástasis, porque le pusieron así porque ya el cáncer ya no da más, porque está tan permeado de la corrupción que viene del dinero del narcotráfico, que la fiscal general decidió revelar el caso. Y claro, esto ha provocado que salten muchos otros centros de operación. Es decir, no solamente los narcotraficantes que están en la cárcel, que son los que están de alguna manera mandando a que se hagan ejecuciones, etcétera, sino políticos que están involucrados con el narcotráfico, a los que no les conviene que se revelen ciertas cosas y que están a punto de ser visibilizados, ¿no? De hecho, esta investigación que está haciendo Fiscalía empezó hace un año, pero hace solamente un mes que se han empezado a dar nombres exactos, conexiones, quién tenía que ver con quién, las mafias, cómo estaban conectadas con un narcotraficante que se presume está muerto porque ya él había fingido su muerte en una ocasión y aparentemente murió en un motín carcelario que ocurrió en el año 2022. Pero ahora, inclusive, pues al periodismo nos han saltado las alertas de que tal vez la persona a la que enterraron y a la que dieron por muerta no era precisamente este narcotraficante que tenía teléfonos celulares y que se trataba de tú a tú con autoridades, con jueces, con periodistas, inclusive, que aparentemente por tenerlo como fuente lo trataban con muchísima consideración. Este hombre
aparentemente también mandaba dinero a estos periodistas que están siendo investigados. Entonces, tenemos todo este marco, digamos así, en el que en este momento son las bandas criminales contra el Estado. El presidente Noboa el día de hoy dijo algo muy claro y dijo, si jueces, militares, policías hacen o protegen a los narcotraficantes, ellos también van a ser considerados terroristas. Y por lo tanto, con estas 22 bandas que tenemos en este momento aquí, porque no es una, son 22 bandas relacionadas con cárteles mexicanos, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa. Son abiertamente identificados con ellos. El presidente ha dicho, van a ser considerados estos jueces, estas personas que los ayuden, también terroristas. Y en este momento los terroristas pues son objetivo militar. Claro, Giselle Jacome, queremos agradecerte por habernos brindado esta entrevista y aprovechar también la valentía que nos has mostrado al transmitir todo lo que está ocurriendo en Ecuador. Mucha fuerza para tu país y esperamos que esto pronto mejore. Muchísimas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, por visibilizarnos, porque en este momento estamos pasando algo realmente complejo en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Perfecto.